Noticias con Joan Baldoví de Compromís. Muy buenos días. Hola, buenos días. Ayer se ve usted con el rey en esa ronda de contactos y usted fue quien nos sacó de dudas. Dice que el rey le dijo que ve a Rajoy como primera opción para la investidura, una investidura a la que acudirá Rajoy sin apoyos. ¿Cuál será, en este caso, el discurso de Compromís? ¿Qué le van a decir al señor Rajoy ese día? Hombre, vamos a recordar todo aquello que ya le dijimos durante estos 4 años, todas aquellas políticas que el presidente hizo. Recuerdo que una cosa que yo reiteradamente decía era justamente la soledad de su mayoría absoluta. Teniendo esa mayoría absoluta, el señor Rajoy nunca hizo ningún esfuerzo para llegar a acuerdos con nosotros. Y siempre pongo como ejemplo una ley en la que yo creo que se tienen que producir acuerdos. La ley de educación salió adelante únicamente con los votos del Partido Popular. Por tanto, quien siembra vientos recoge tempestades. El señor Rajoy se dedicó a gobernar con soberbia y ahora tiene lo que se ganó durante estos 4 años. ¿Tiene usted ya decidido el voto a Pedro Sánchez? No. Compromís siempre he dicho que esta es una decisión que tomaremos desde Valencia, pero lo que sí que tenemos decidido es que nuestros 4 votos van a servir para que haya un cambio, que es en definitiva lo que votaron los ciudadanos el día 20. Si hubieran querido votar al señor Rajoy, le hubieran dado otra mayoría, pero en cambio los ciudadanos apostaron claramente por un Parlamento diverso, plural y además un Parlamento donde se pueda producir este cambio. Nadie nos perdonaría que teniendo la oportunidad de cambiar de políticas no lo hiciéramos en esta legislatura y por tanto nosotros responsablemente apoyaremos a aquella persona que concite a su alrededor una mayoría y con unos acuerdos que para nosotros son absolutamente razonables, porque pedir un nuevo sistema de financiación yo creo que entra dentro de lo razonable. Era lo que tenía que haber hecho el señor Rajoy y derogar toda una serie de leyes que a nuestro entender fueron en contra de la mayoría de los ciudadanos de este país. ¿Ha recibido alguna llamada, le ha sonado el teléfono, alguna llamada de algún dirigente socialista o del propio Pedro Sánchez? De momento no. Lo acabo de ver ahora mismo también en las noticias que aún no habían hablado con nadie. Con nosotros aún no ha hablado ni el señor Sánchez ni nadie de nadie. Cuando le preguntaba ahora mismo, hablaba usted del sistema de financiación como una de las cosas que le gustaría hablar para poder llegar a un acuerdo. El sistema de financiación, algunas leyes que ustedes quieren derogar, pero para usted el derecho a decidir es una línea roja, algo imprescindible, como hemos escuchado en el caso de En Comú Podem. Yo lo digo siempre que me lo preguntan. Soy absolutamente partidario de la democracia. Y la democracia quiere decir que se puede decidir el futuro de cualquier país. Lo hicieron en la Gran Bretaña, lo hicieron en Canadá, que son 2 países avanzados y por tanto un país avanzado y moderno como España lo podría hacer. Por tanto, para nosotros la democracia es la mejor manera de solucionar los problemas. Dicho esto, nosotros no vamos a poner líneas rojas. Lo que sí que vamos a poner son cosas razonables que hagan la vida de los ciudadanos mucho mejor y también, evidentemente, como Partido Valenciano, que contribuyan a que, en fin, la vida de los ciudadanos valencianos sea como mínimo tengan los mismos derechos que tienen las otras comunidades. En definitiva, queremos aquello que dice la Constitución, queremos la igualdad también en el trato fiscal para los valencianos. Le iba a proponer ponerse en una hipótesis. Imagínese que el Partido Popular propusiera en ese debate de investidura una reforma de la Constitución, una reforma de la ley electoral, no sé, eliminar aforamientos, limitar mandatos, medidas de regeneración. ¿Usted cree que el Partido Socialista seguirá diciendo aquello de no es no? Bueno, entre mis capacidades no está la de adivinar lo que pensará el Partido Socialista. Ellos sabrán lo que tienen que hacer. Yo lo que creo es que los ciudadanos ya no se fían del Partido Popular. El Partido Popular se presentó a las elecciones pasadas con toda una serie de promesas que luego fue incumpliendo sistemáticamente. Vimos que no tendrían que subir los impuestos, los subió. No tocaría nada
de la reforma laboral, lo hizo, en fin, incumplió tantas y tantas promesas que yo creo que es como el famoso cuento de Pedro y el Lobo. Yo ya no me creo las promesas del Partido Popular porque he visto durante estos 4 años que sistemáticamente las incumplía. Otros pueden pensar que, en fin, de las buenas intenciones de Mariano Rajoy o del Partido Popular. Compromís, sabemos que esas son buenas intenciones, pero que luego, cuando tienen el poder, gobiernan para quien gobiernan. Señor Baldoví, ¿barajan desde Compromís la posibilidad de repetir las elecciones o cree que sí o sí pueden llegar a conformar un gobierno de alternativa al Partido Popular? Vamos a ver, desde Compromís lo que sí que decimos es que nosotros contribuiremos a que haya cambio. No me gustaría llegar a esa hipótesis. Sería como decirles a los ciudadanos, os habéis equivocado al votar, y los ciudadanos nunca se equivocan. Los ciudadanos han querido que este Parlamento tenga esta composición. Por tanto, cualquier combinación es razonable. Yo cuando oigo al señor Rajoy decir, en fin, hay que tener un poco, hay que ser razonables. Razonable es todo aquello que han votado los ciudadanos. Y si habla de partidos radicales, pues es porque hay ciudadanos que han decidido que esas personas les representen. Por tanto, para mí es mucho más radical el Partido Popular en todas sus medidas que cualquier otra formación representada en la Cámara. No queremos ir a nuevas elecciones. Tenemos que entendernos y eso es lo que nos están pidiendo los ciudadanos. La mesa del Congreso ha rechazado su grupo en el Congreso por no llegar a esos 5 diputados. Ya han anunciado que van a ir al grupo mixto. ¿De alguna manera se han distanciado de Podemos y de las confluencias? Bueno, distanciarse, yo no diría la palabra distanciarse, quiero decir, seguro, y eso se verá en el día a día en el Parlamento, seguro que en la inmensa mayoría de las veces votaremos en el mismo sentido. Tenemos un canal abierto con los diputados valencianos que se fueron diríamos, con este grupo plurinacional. Y seguro que vamos a seguir trabajando. Yo creo que una cosa es la opción que hemos decidido una parte de los diputados de Compromís y por otra parte los diputados valencianos que representaban a Podemos, pero estoy absolutamente seguro que vamos a seguir colaborando. De hecho, firmamos la semana pasada, sin ningún género de dudas, la Ley 25 de Emergencia Social, porque entendemos que por encima de las siglas, por encima de las aspiraciones personales de cada uno, están los intereses generales de todos los ciudadanos y por tanto nos vamos a encontrar en el camino. ¿Qué tal su relación con Pablo Iglesias? Excelente. Excelente, me parece una persona muy razonable, he tenido ocasión de conocerlo durante esta campaña y me parece una persona muy sincera en aquello que dice. No sé si usted tuvo la posibilidad ayer tanto que hablamos del asunto catalán, esa broma, esa llamada que le hicieron haciéndose pasar por el nuevo presidente catalán, dispuesto a reunirse, que tenía la agenda libre. ¿Por dónde pasa la solución del asunto catalán, señor Baldoví? Por la democracia. Tan sencillo como dejar que la gente se exprese. El señor Cameron, un político conservador, en un país civilizado, un país, una potencia europea, lo tuvo bien claro. Dejó que la gente se expresara y el problema se acabó para como mínimo una generación. Se ha hecho repetidas veces en Canadá y yo creo que no hay que tener miedo a la democracia. ¿Cree que este asunto lo aceptaría el Partido Socialista, el asunto del referéndum? Bueno, hace 2 años sí que lo aceptaba, no sé si ahora lo va a aceptar, pero en definitiva, yo insisto, no hay que tenerle miedo a la democracia y yo creo que, en fin, los resultados, en fin, podrían no ser lo que algunos esperan. Por tanto, yo insisto, la mejor manera de solucionar los problemas es dejar que la gente se exprese. Es la mejor manera que tenemos los ciudadanos para dirimir nuestros problemas. Me gustaría, señor Baldoví, también trasladar alguna pregunta desde nuestra mesa de analistas. Hoy nos acompaña Ignacio Camacho, Arsenio Escolar y José Manuel González Huesa, que ayer ya estuvo aquí, pero ha repetido porque le gusta mucho desayuno. Entonces, buenos días a los tres. Ignacio, cuando quiera. Buenos días. Sí, señor Baldoví, buenos días. Ya sé que no quiere usted nuevas elecciones, lo acaba de decir, pero en el caso de que se celebraran, ¿ustedes tienen decidido que volverían a
a ir en confluencia con Podemos o tendrían que discutirlo? Y en el mismo sentido o parecido quisiera preguntarle si ustedes están presionando al presidente Ximo Puig para que dé cabida a Podemos en el gobierno de Valencia. Nosotros no presionamos a nadie. Entendemos que cada formación tiene que decidir cuál debe ser su nivel de implicación en el gobierno. En ese sentido, Podemos aquí en Valencia decidió que preferían mantenerse fuera del gobierno y por tanto ellos tendrán que decidir si quieren entrar o si no quieren entrar. Desde Compromís siempre hemos dicho que tenían una puerta abierta. Llegamos a un acuerdo que fue el pacto del Botánico, con unos mínimos comunes denominadores, con un programa, y ese programa se puede hacer desde el gobierno o se puede ayudar también a que se realice estando al margen del gobierno. Por tanto, Podemos siempre tiene las puertas abiertas en el gobierno valenciano. Nosotros no presionamos a nadie, entendemos que cada cual debe seguir su camino. En cuanto a la primera pregunta que me ha hecho, nosotros estamos abiertos a discutir. Hemos hecho una gran campaña, hemos obtenido unos grandes resultados, entendemos que vamos a seguir colaborando juntos en muchísimas propuestas. De hecho, yo mismo entiendo que deberemos presentar propuestas juntos cuando arranque esta legislatura y por tanto es una opción que ahora mismo permanece abierta. No creo que pueda haber ningún problema. Arsenio. Buenos días, señor Baldoví. Se refería hace nada al Pacto del Botánico por el que se creó el gobierno valenciano hace apenas 7 meses. Un gobierno donde está un presidente socialista, una vicepresidenta que es de Compromís, Mónica Oltra, y Podemos desde el Parlamento, desde las Cortes Valencianas, apoyando. ¿Cree que ese modelo es en el que se puede basar un hipotético gobierno de Pedro Sánchez? Es decir, ¿cree la experiencia de estos 7 meses, modelos como ese, que los hay en otros territorios, en otros gobiernos autonómicos, cree que pueden dar luz o pueden dar pistas de cómo gestionar estas nuevas minorías en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados y en el Gobierno central? Desde los ayuntamientos, desde los gobiernos autonómicos, hemos aprendido a que las mayorías absolutas se habían acabado y hemos aprendido justamente a gobernar con acuerdos, con consensos. Y yo creo que en el Parlamento español debemos aprender también a que se puede gobernar con acuerdos, con consensos, como pasa en otros países de nuestro entorno y con una gran cultura democrática. Por tanto, ese podría ser también un modelo si finalmente Pedro Sánchez consigue llegar a acuerdos con todos, pero tendrá que empezar a hablar ya con todos nosotros para en definitiva que podamos ponernos de acuerdo. Pero yo entiendo que ese es un modelo, el modelo que se produce en muchas comunidades autónomas, el modelo que se produce en muchos ayuntamientos, es un modelo que se podría repetir sin ningún tipo de problema en el Parlamento español. José Manuel. Hola, buenos días, señor Baldoví. Ayer vivimos un episodio muy curioso, que además era prácticamente al mismo tiempo que teníamos el desayuno, que fue una broma que hicieron al presidente Rajoy, y Rajoy se mostró dispuesto a reunirse con el presidente de Cataluña. ¿Cree usted que, además de la broma, podría irse un paso más allá y que esa llamada de uno o de otro se produjera y que se reunieran los dos presidentes? Yo creo que los políticos, los ciudadanos nos votan para que lleguemos a acuerdos, para que hablemos. Lo que no puede ser es esconderse, mirar hacia otro lado, decir que el problema no se soluciona. Los políticos, los ciudadanos nos exigen que seamos capaces de hablar, que seamos capaces de entendernos y sobre todo nos eligen para que seamos capaces de resolver los problemas. Y los problemas no se resuelven si alguien no habla. Me contaron ayer una anécdota que me hizo pensar mucho. Ayer justamente en la Casa Real, mientras esperaba a que nos recibiera el rey, estuve hablando con el jefe de periodismo y me contó una anécdota de Tarradellas que dijo exactamente: cuando empiezas
a hablar, no pienses nunca que tienes el 100% de la razón. Piensa que la otra persona tiene el 2% de la razón y seguro que acabas llegando a un acuerdo. Yo creo que cuando hay problemas tan grandes, nadie tiene el 100% de la razón y, por tanto, hay un margen absolutamente amplio para que se puedan llegar a acuerdos. Pero si no se habla, seguro que nunca se va a llegar a un acuerdo. Joan Baldoví de Compromís, muchísimas gracias de estar con nosotros esta mañana desayunando un ratito aquí en Televisión Española. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Hasta pronto.